Buenos días, estudiantes. Hoy, miércoles 5 de agosto del 2020. Continuamos viendo la actividad número 3. Nuestros amigos protocolos fuera de casa en mi comunidad. En esta actividad, como dato curioso, existen varios tipos de protocolos, los cuales son usados en diferentes contextos y situaciones como oficiales, sociales, legales, empresas, diplomáticos o internacional, deportivos, educativos, bioseguridad, sanitarios, entre otros. Pregunta en casa a varias personas qué protocolos conocen, qué protocolos son fundamentales en tiempos de pandemia. Registra todas las respuestas y a partir de ellas identifica cuáles son los protocolos prioritarios para salir de casa en tiempos de contingencia sanitaria. ¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud, OMS, define la bioseguridad como aquellas normas técnicas y prácticas aplicadas por el personal con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas o su liberación accidental, pudiendo estos incidir en la salud de las personas? La bioseguridad es de suma importancia, ya que en ella está la vida de las personas, por lo que con ella podemos evitar. Investiga en casa sobre las reglas que debe seguir para definir la misma: lavarse las manos, salir de casa, mantener el distanciamiento físico fuera de casa. Haz un cartel creativo con las reglas a seguir en tiempo de pandemia en relación con lo que se debe hacer fuera de casa y colócalo en un lugar visible en tu casa. Para continuar estructurando nuestra obra de teatro relacionada con el tema, nuestros amigos, los protocolos nos salvan la vida en el retorno progresivo a clase. Decide ahora cómo será el marco narrativo de tu obra de teatro. Vamos a ver qué es un marco narrativo. Un marco narrativo es la progresión de la obra a través del principio, el medio y el final. Una buena obra de teatro desarrollará las tres piezas de este rompecabezas. Por tanto, haz una lluvia de ideas de cómo quieres que se desarrolle tu historia en estos tres pasos. Escribe 1 y máximo 3 párrafos que describan el principio de tu obra de teatro. Un párrafo es un grupo de oraciones que desarrolla una idea principal. En la actualidad existen varias enfermedades que afectan a los diversos sistemas del cuerpo humano. Sin embargo, se pueden prevenir con acciones saludables. Es importante mantener un registro numérico de los pacientes para determinar la afectación de estas enfermedades y las cifras de aumento. Marco narrativo. Se llama marco narrativo al tiempo, el lugar y los personajes que conforman un relato. El tiempo se puede definir en términos de época histórica. Así, hay relatos que transcurren en los tiempos prehistóricos,
en la época de la Revolución Francesa, etc. Pueden transcurrir en el presente, te das cuenta, porque hay teléfonos, autos, computadoras, etc. E inclusive en el futuro, como los relatos de ciencia ficción. A veces el relato te indica el año que transcurren los hechos. Entonces, es muy fácil ubicarlos temporalmente. De lo contrario, te manejas con los conceptos de pasado, presente o futuro, o en la época de tal. Lo importante es poder situarlo. Al lugar también es posible nombrarlo de varias maneras. Puede ser el campo, la ciudad, puede ser el planeta Marte, el espacio, etc. Aquí, al hablar del planeta Marte, al hablar del espacio, ya estamos en un relato ya futurista. Aquí nosotros tenemos una ilustración como te estoy señalando, ¿verdad? Mira, aquí el marco narrativo nos da a entender a través del gráfico es que nosotros lo llamamos al tiempo, ¿verdad? Al tiempo, ¿sí? Este de acá que está aquí con un leño y en la punta tengo un prendido ahí en su punta. Estamos hablando aquí de tiempos, de muchos tiempos atrás, ¿verdad? Estamos hablando de la prehistoria, ¿sí? Aquí ya, acá ya cambian, mira, ¿ves? Ya es otra imagen, ya este es un niño, pues, que está en nuestro tiempo, en el presente. Y acá ya estamos hablando ya de un futuro. Entonces, ¿qué nos dan a entender estas ilustraciones? Que se llama marco narrativo al tiempo, el lugar y los personajes que van a conformar un relato. Vamos ahora a ver qué es un párrafo. El párrafo es la unidad mínima de un texto compuesto por una o más oraciones que desarrollan una idea. Las oraciones de un párrafo se distinguen por estar separadas por punto y por punto seguido. En su aspecto externo, el párrafo comienza con una mayúscula y termina en un punto aparte. Aquí en el gráfico que te voy a mostrar, vemos 3 párrafos, ¿verdad? Entonces, esto es para que tú tengas una idea de lo que es el párrafo, ¿sí? Así no solo encontramos en los textos, en los textos de cualquier asignatura que se forman las lecturas a través de los párrafos. El párrafo es la unidad mínima de un texto compuesto por una o más oraciones que desarrollan una idea, ¿sí? Dice que el párrafo comienza con una mayúscula, ¿sí? Como está indicando aquí, y termina en un punto aparte. Esto es un ejemplo para que tú tengas una mayor comprensión acerca de lo que es un párrafo.
Un personaje. Vamos a ver. Un personaje es cada una de las personas o seres, ya sean reales o imaginarios, que aparecen en una obra artística, ya sea teatral, cinematográfica o literaria. Suelen destacarse aquellos con aspecto humano o los seres conscientes de cualquier tipo que se imagina que existe dentro del universo de una obra. Cuando pensamos en crear un personaje, imaginamos su historia, en lo que le gustaría. Si fuera humano, pensamos en cómo se sentiría, qué quiere ser en su vida futura, cuáles son sus miedos. Es hora de dar vida a los personajes que dibujaste. Hazlo mediante la elaboración de personajes en 3D, quiere decir en tercera dimensión. Recuerda que debes utilizar materiales disponibles en casa: botellas plásticas, medias, trapos, tela, papel, cartón, utensilios que ya no utilices. Analiza los dibujos de los personajes y empieza a clasificar el material para cada uno de ellos. Empieza a pensar cómo construir a tus personajes y darle vida para ponerles en acción en la obra teatral. Recuerda que deben ser muy creativos y originales. Te proponemos unas ideas. Mira aquí en estas ilustraciones, ¿sí? Te dan pues ideas, ¿no? De cómo tú puedes crear cualquier personaje, ¿sí? Y todos estos ejemplos que te estoy señalando son personajes que vas a utilizar dentro de tu obra teatral. Por eso te dice que debes utilizar materiales que tengas pues en tu casa. Pueden ser botellas plásticas, medias, trapos, utensilios que ya no utilices. Y vas a dar, ¿qué cosa? Vida a personajes. Aquí te pongo unos ejemplos para que tú también puedas trabajar. Bien, estudiantes, la actividad 3 que acabamos de ver la vas a pasar en la asignatura de lengua y literatura. En este momento vamos a entrar a la asignatura de matemática. ¿Sabías que las centenas y los números del 11 al 29 se escriben con una sola palabra? Por ejemplo, 100 es una sola palabra. 400, una sola palabra. 13, una sola palabra. 16, una sola palabra. Siempre tienes que escuchar
y observar para que puedas realizar una buena escritura de cantidades. Estoy indicando unos ejemplos y tú tienes que ver cómo se escribe esa cantidad. 25. Los números del 31 al 99 se escriben con 3 palabras. Por ejemplo, 34. ¿Sí? Ahí ya tenemos 3 palabras, mira. 34. 3 palabras. 83. 83. ¿Sí? O sea, en este concepto que te estoy mostrando acerca de estos números naturales, está claro y vemos que lo que nos está indicando se está cumpliendo esa regla. Vuelvo a repetirte, las centenas y los números del 11 al 29 se escriben con una sola palabra. Tienen los ejemplos. La cantidad que está entre paréntesis es una sola palabra. Tú dices 100. La otra cantidad que está dentro del paréntesis es una sola palabra. Tú dices 400. La cantidad que está dentro del paréntesis, una sola palabra, tú dices 13. La otra cantidad que está dentro del paréntesis, una sola palabra, tú dices 16. Así como se pronuncia, se escribe. Y te hago énfasis en que observes la manera correcta de escribir la cantidad. De esta manera, pues, no puedes tú cambiar ninguna letra. Así como se pronuncia, tienes que escribir 16. La primera con C y las otras dos con S. La otra cantidad que está entre paréntesis, 25, así mismo. Correctamente, con B de antilabial, ¿sí? Y con C, 25. Y por ende, los otros números del 31 al 99 se escriben con 3 palabras. Aquí en el ejemplo te estás mostrando, por ejemplo, aquí tengo esta cantidad. Así como tú pronuncias, tienes que escribir 34. ¿Cuántas palabras hay? 3 palabras. La otra cantidad que está dentro del paréntesis, 83. ¿Cuántas palabras? 3 palabras. Entonces, sí se cumplen las reglas. Recuerda que los números naturales no tienen decimales y siempre se encuentran a la derecha del cero. Al conjunto de los números naturales se los representa con la letra N mayúscula, como tenemos dentro de estas llaves, ¿verdad? Yo tengo un conjunto de números naturales, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. La numeración es infinita. Yo te di ya una clase de matemática en donde yo te hice que tú realices el cuadro del sistema numérico decimal. Vuelvo nuevamente a realizar de acuerdo al que tenemos en esta imagen. Lo vuelves a hacer porque te va a facilitar la lectura de las cantidades. Aquí tengo, dice, lee los siguientes números de 9 cifras y escríbelos en palabras y completa la tabla en una hoja. Vamos a ver si se cumplen. ¿Cuántas cifras dice? 9 cifras. Entonces, desde aquí empezamos por la derecha. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cifras. Estas cifras dentro del cuadro del sistema numérico decimal se ubican dentro de las centenas de millón. ¿Y cómo nosotros vamos a escribir esta cantidad? De esta manera. Aquí está ya la escritura. Dice 348.309.505. Toda esta cantidad que está aquí, ya tú a la derecha has escrito. Estamos manejándonos ya con centenas de millón. Por lo tanto, tienes tú que volver a hacer este cuadro en donde ya tenemos ya cantidades formadas por 9 cifras. Ya te estoy repitiendo nuevamente. Aquí tengo una cifra, 2 cifras, 3 cifras, 4 cifras, 5 cifras, 6 cifras, 7 cifras, 8 cifras, 9 cifras. Es decir, estamos trabajando con las centenas de millón. Cuando nosotros vamos a leer una cantidad, yo ya te expliqué también esto. Cuando vas a dar lectura a una cantidad, lo haces de izquierda, donde te estoy señalando, hacia la derecha, hasta la última cifra de la derecha, ¿sí? Y siempre empiezas diciendo por izquierda. En este caso, 348.309.505. Mira cómo estamos ya aprendiendo a leer cantidades con centenas de millones. Y de la misma manera, como te he recomendado, tienes que observar la manera como se escriben estas cantidades para que no tengas falta ortográfica. Aquí clarito dice 348.309.505. Vamos a dar lectura a la segunda cantidad. La segunda cantidad también está formada por 9 cifras. Vamos a contar desde la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cifras. ¿Cómo leemos de izquierda a derecha? Como decimos, 480.300.406. Vuelvo a repetir. Para leerlo hacemos de izquierda a derecha. 480.300.406. De la manera como tenemos aquí la escritura, tenemos nosotros que escribir sin faltas ortográficas. 480.003.406. Bien. Tengo la tercera cantidad y está aquí el espacio. ¿Por qué queda ese espacio? Para que tú lo completes. ¿Sí? Así como me escuchaste, darte lectura a las cantidades, ahora tú vas a ponerlo en práctica escribiendo la cantidad a la derecha. Y la otra cantidad es con decena de millón. Asimismo, vas a escribir aquí la cantidad en este espacio, cómo tienes que escribir
la cantidad, la última. Con lo aprendido en este tema, te dejamos algunas inquietudes. Por ejemplo, aquí tengo una tabla estadística, ¿sí? De los casos confirmados de las personas que han sido hospitalizadas, de las personas que han sido de alta, dados de alta, casos pues de que no son del coronavirus y también de personas fallecidas. Estas estadísticas vamos nosotros a analizarlas. Por ejemplo, dicen aquí casos confirmados del COVID-19, ¿sí? Tenemos casos con alta hospitalaria, ¿sí? El otro, alta epidemiológica, casos descartados y personas fallecidas. Vamos a ver en los casos confirmados. ¿Cuántos casos confirmados hay ya en el país? Aquí tengo una cantidad. 22.981 casos confirmados de coronavirus. ¿Cuántos pacientes se han recuperado? 3.433 pacientes, ¿sí? Y de casos con alta hospitalaria, es de 2.036. De llamadas al 171 de alta epidemiológica, 6.261. Casos descartados que no son de coronavirus, 23.279. Y de personas que han fallecido, 2.905. Mira cómo los gráficos también nos ayudan, ¿verdad? Por ejemplo, este gráfico que está aquí, este representa a quién? Al virus, sí, al COVID-19, ¿sí? Este que está aquí, donde se ve, pues, personas que se han recuperado. Esto representa, pues, a la vida, ¿sí? Tenemos 3.433 personas, ¿sí? Y casos con alta hospitalaria, o sea que han salido ya de la crisis de la enfermedad, 2.036 personas, ¿sí? Por ejemplo, los gráficos también nos indican, por ejemplo, aquí, por ejemplo, de personas fallecidas, mira cómo se representa con un lacito, ¿verdad? Un lacito negro, ya. Vamos a ver, aquí tengo ya el cuadro estadístico. Casos de COVID-19 en el Ecuador. Tenemos ya por provincia de domicilio. Aquí están las provincias, ¿sí? Y acá están los casos confirmados y los casos descartados. Mira cómo todo se va llevando una estadística, ¿verdad? Y una vez que ya se han registrado todas las provincias donde han habido los mayores contagios, tenemos, vamos a contar cuántas provincias tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 provincias en todo el país. ¿Sí? Acá está las cifras de casos confirmados de coronavirus. ¿Cuál es la provincia con mayor números confirmados de el COVID-19? La provincia del Guayas. Luego le sigue la provincia del Pichincha. Luego sigue la provincia de Manabí. Y aquí está nuestra provincia, Los Ríos. Nosotros estamos en el 4º lugar. Una vez que ya están registrados todos estos datos, acá se saca el total, la sumatoria de todas estas cantidades que están aquí. Y de casos descartados. Descartados es decir que no, o sea que ha sido leve la enfermedad, pues, y los remiten nomás a sus domicilios. ¿Ya? Aquí también tenemos una serie de cantidades. Y luego acá tenemos el total. ¿Sí? Por ejemplo, casos confirmados, ¿cuántos en total? 22.981, que es lo que refleja acá. ¿Sí? Entonces, el total de casos descartados, tenemos 23.279, que es lo que refleja acá. Esto es un cuadro estadístico. Estamos, pues, nosotros conociendo a través de este cuadro estadístico la cantidad de casos confirmados del COVID-19. Ahora tú vas a hacer lo siguiente. Número 1. Escribe en tu cuaderno las cifras actuales de los contagios por el COVID-19 en tu ciudad, provincia, país y a nivel mundial. Número 2. Luego de haber escrito las cifras de personas contagiadas por la pandemia en nuestro país, escribe tu opinión sobre los datos que obtuviste. Y número 3. Frente a esta pandemia, ¿crees que es importante los procesos de protocolo para evitar ser contagiados por el COVID-19? Son preguntas a las cuales tú vas a responder. Luego, realiza la siguiente actividad, empleando un marcador permanente o un esferográfico, jabón de mano, agua y toalla. Todos los días pide que te dibujen una imagen del coronavirus en el dorso de las manos. Durante el día tienes que intentar borrarte este dibujo, lavándote varias veces las manos con agua y jabón. Si antes de irte a dormir en la noche no lo has logrado, te declaramos uno más de los amigos protocolo. Invita a tu familia a jugar contigo. ¿Sabías que la población es un grupo humano asentado en un territorio que constituye la condición demográfica necesaria para la existencia del Estado, con quien se relaciona por medio del vínculo jurídico y político de la nacionalidad? Bien, este tema que te acabo de leer, vas a escribirlo en tu asignatura de estudios sociales. Vuelvo a indicarte. ¿Sabías que la población, estamos hablando ya de la población, ¿verdad? Entonces, este contenido que vamos a escuchar lo vas a pasar
en la asignatura de estudio social. La población es un grupo humano asentado en un territorio que constituye la condición demográfica necesaria para la existencia del Estado, con quien se relaciona por medio del vínculo jurídico y político de la nacionalidad. Observa y analiza las siguientes cifras estadísticas del Ecuador. Luego responde la pregunta en una hoja. Dice, población total. En el 2019, aquí te voy a dar lectura a estas cifras estadísticas. Aquí tenemos el año 2019 y aquí tenemos el año 2020 en el que nos encontramos actualmente. Dice, la población total en el 2019 es de 17.267.986. Y la población total en este nuevo año ha habido una diferencia, ¿verdad? Ahora tenemos 17.510.643. ¿Sí? Entonces, ha habido un aumento. Bien, vamos a ver por el sexo, masculino y femenino. Vamos a ver cuántos hombres hubo en el año 2019. 8.547.067. Y en el año que estamos actualmente, 8.665.937. Sí, hay un aumento. ¿Sí? En el sexo femenino, ¿cuántas mujeres hubo en el año 2019? 8.720.919. ¿Y cuántos hay en el año 2020? 8.844.706. Mira que hay una diferencia en aumento comparado con el año anterior. Aquí quiero que tú te des cuenta lo importante que es saber leer las cantidades. Mira, aquí no estoy poniendo ningún símbolo, ¿verdad? Porque tú ves aquí un conjunto de números. Pero como tú eres ya un estudiante del sexto año básico, yo ya te he enseñado que para separar las cifras siempre empiezas por la derecha, diciendo unidad, decena, centena. Viene la unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000 y viene la unidad de millón y la decena de millón. Entonces, aquí por eso, para leer dice 17.267.986. Entonces, es muy importante que tú tengas pleno conocimiento del cuadro del sistema numérico. Y así pues vas a leer la cantidad que tú tengas de por medio. Dice, ¿cuáles son las consecuencias de ser un país sobrepoblado? Haz una lluvia de ideas con respuestas a las preguntas. ¿Qué conoces sobre la población ecuatoriana? ¿Cómo está compuesta la población ecuatoriana? Puedes ayudarte con el texto integrado del estudiante de estudios sociales del sexto año de educación general básica, media, páginas 48 y página 49. Aquí tengo el texto
integrado de estudios sociales. Aquí te estoy señalando la página que nos está mandando a consultar. Página 48 y página 49. ¿Sí? Página 48 y página 49. Esto tú vas a escribir a continuación de lo que estás viendo. Recuerda lo que te estoy indicando. Coges tu texto integrado y lo abres en la página 48 y la página 49. Y vas a escribir debajo de lo que ya estoy explicando. Esto va a continuación. Con los dibujos, con los gráficos, con todo, tienes que hacer. Si te es posible, coge el texto y abre en las páginas que te he indicado. Busca las asignaturas de estudios sociales y te ubicas en las páginas 48 y las páginas 49. Bien. Luego incluye en tu obra de teatro los elementos prioritarios para la protección de la población ecuatoriana. Bien, chicos, espero que la explicación que te he dado en este día la hayas comprendido. Hemos visto la asignatura de lengua y literatura. Hemos visto la asignatura de matemática y terminamos con la asignatura de estudios sociales. Como siempre, las recomendaciones. Cuídate y obedece a tus papitos. Chao, nos estamos viendo el día de mañana jueves.